La Capilla Sixtina es la capilla más famosa del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. Se encuentra a la derecha de la Basílica de San Pedro y originalmente servía como capilla de la Fortaleza Vaticana. Es famosa por su arquitectura evocadora del Templo de Salomón del Antiguo Testamento y su decoración al fresco, obra de los más grandes artistas del Renacimiento, incluyendo Miguel Ángel, Rafael Sanzio y Botticelli. Por orden del Papa Julio II, Miguel Ángel decoró la bóveda, 1.100 metros cuadrados entre 1508 y 1512. A Miguel Ángel no le agradó este encargo y pensó que su trabajo era solo para satisfacer la necesidad de grandeza del Papa. Sin embargo, hoy la bóveda y el juicio final son considerados como los mayores logros de Miguel Ángel en la pintura. La capilla fue construida entre 1477 y 1480 por orden del Papa Sixto IV, de quien toma su nombre para restaurar la antigua Capilla Magna. Recién terminadas las obras, un grupo de pintores que incluían a Botticelli, Pietro Perugino, Luca Signorelli y Domenico Ghilardaio pintaron una serie de paneles al fresco sobre la vida de Moisés a la izquierda del altar, mirando hacia el juicio final, y la de Jesucristo a la derecha del altar, acompañadas por retratos de los papas que habían gobernado la Iglesia hasta entonces en la zona superior y por cortinas pintadas con trampantojo. Las pinturas fueron concluidas en 1482 y el 15 de agosto de 1483, Sixto IV consagró la capilla a la Asunción de María. Desde la época de Sixto IV, la capilla ha servido como lugar de diversas actividades papales. Hoy es la sede del cónclave, la reunión en la que los cardenales eligen al nuevo papa. El exterior de la capilla. La capilla es un edificio alto y rectangular de ladrillo y su exterior no tiene adornos arquitectónicos ni escultóricos, como es común en muchas iglesias medievales y renacentistas de Italia. No tiene fachada principal ni entradas exteriores, solo se puede acceder a través del interior del Palacio Apostólico y el exterior solo es visible desde las ventanas de alrededor y desde patios interiores del palacio. Los espacios internos están divididos en 3 niveles, de los cuales el inferior es el más grande, con un sótano abovedado con varias ventanas utilitarias y un acceso al patio exterior. Las medidas interiores de la Capilla Sixtina son 40,9 metros de largo por 13,4 metros de ancho, las dimensiones del Templo de Salomón según el Antiguo Testamento. El techo abovedado se encuentra a 20,7 metros de altura. El techo de la capilla es una bóveda de cañón rebajada con lunetos rodeando las ventanas. La bóveda está cortada en sentido transversal por pequeñas bóvedas formadas sobre cada ventana que la dividen en su nivel más bajo en una serie de grandes pechinas elevadas sobre pilastras poco profundas entre las ventanas. Pared de la entrada. En esta pared se ilustran los 2 episodios conclusivos de los ciclos de Moisés y Cristo: la resurrección de Cristo y la disputa por el cuerpo de Moisés. Originariamente obras de Ghirlandaio y Solnerelli, respectivamente, fueron destruidas por el derrumbe del arquitrabe de la puerta en 1522 y fueron reemplazados durante el pontificado de Gregorio XIII, pontífice desde 1572 hasta 1585, por obras con el mismo tema realizados por Hendrik van den Broek y Mateos Delesse. Al igual que en las paredes norte y sur, además de las historias de la vida de Moisés y de Cristo, se hayan representados arriba algunos pontífices y los lunetos, y en el registro inferior las cortinas falsas. Pared sur. Las historias de Moisés, que originariamente incluían 8 recuadros, cada uno presentado por un título en el friso superior, iniciaban de la pared del altar con el nacimiento y el hallazgo de Moisés del Perugino, frescos que se perdió al realizar el juicio universal de Miguel Ángel. Por lo tanto, en la actualidad, el ciclo del Antiguo Testamento inicia con el viaje de Moisés a Egipto, en el que aparecen en un solo recuadro la despedida del suegro Jetro, el regreso a Egipto con la familia, la circuncisión del segundo génito.
El segundo recuadro describe algunos hechos de la vida de Moisés: la muerte del egipcio, la lucha con los pastores para defender a las hijas de Jetro y la visión de la zarza ardiente. El tercer fresco ilustra el paso del Mar Rojo, al que sigue la entrega de las tablas de la ley, en la que se narran al mismo tiempo la subida de Moisés al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, la adoración del becerro de oro, el castigo de los judíos idólatras y el regreso del profeta con las nuevas tablas de la ley. El recuadro siguiente ilustra un episodio un tanto extraño, es decir, el castigo de Coré, Datán y Abirón, sacerdotes judíos que negaban a Moisés y Aarón la autoridad civil y religiosa sobre el pueblo elegido. Por este motivo fueron tragados por la tierra y consumidos por un fuego invisible junto con sus familias. El último fresco muestra el testamento y la muerte de Moisés tras ver la tierra prometida. El ciclo se concluye en la pared de la entrada con la disputa por el cuerpo de Moisés. Cada recuadro de historias coincide en la faja inferior con una cortina falsa con las hazañas de Sixto IV. La serie de los pontífices se extendía a lo largo de todas las paredes de la capilla, iniciando desde la del altar, en la que en el centro se hallaban representados Cristo y el primer Papa, Pedro, además de Lino y Cleto. Las cuatro figuras se perdieron cuando Miguel Ángel, por orden de Pablo III en 1536, pintó en esta pared el juicio universal. Los pontífices están colocados dentro de nichos a los lados de las ventanas. La serie no está representada en secuencia, sino que se alterna en las paredes. Los autores son los mismos de los ciclos de la vida de Moisés y de Cristo, es decir, Pietro Perugino, Sandro Botticelli, Cosimo Rosselli y Domenico Ghirlandaio. La pared norte. Las historias de Cristo abarcaban originariamente 8 recuadros presentados cada uno por un título en el friso superior, que comenzaban con la Natividad realizada por Perugino en la pared del altar y más tarde destruida para dar lugar al juicio universal de Miguel Ángel. Por lo tanto, actualmente los hechos de la vida de Cristo inician con el bautismo. Luego siguen las tentaciones de Cristo y la purificación del leproso. El tercero representa el primer plano la vocación de los primeros apóstoles Pedro y Andrés, mientras que en el fondo se encuentra la llamada de Juan y Santiago. El fresco siguiente ilustra el sermón de la montaña y la curación del leproso, mientras que en el quinto muestra la entrega de las llaves, es decir, la transmisión de los poderes de Cristo a Pedro, su vicario, además de 2 episodios del pago del tributo y de la tentativa de lapidación de Cristo en el fondo. La serie en esta pared se concluye con la última cena, en la que más allá de las ventanas se representan 3 episodios de la pasión. Oración en el huerto, captura de Jesús, crucifixión. El ciclo se concluye con la resurrección de Cristo en la pared de entrada. Cada recuadro de las historias coincide en la faja inferior con una cortina falsa con las hazañas de Sixto IV. La serie de los pontífices se deslizaban a lo largo de todas las paredes de la capilla, comenzando desde la del altar, en la que se representan en el centro a Cristo y el primer Papa Pedro, además de Lino y Cleto. Las 4 figuras se perdieron cuando Miguel Ángel, por orden de Pablo III en 1536, pintó en esta pared el juicio universal. Los pontífices se encuentran ubicados en parejas dentro de nichos a los lados de las ventanas. Su sucesión no se realiza en una pared, sino que se alternan con la ubicada enfrente. Los autores de la serie son los mismos de los ciclos de la vida de Moisés y de Cristo, es decir, Pietro Perugino, Sandro Botticelli, Cosimo Rosselli, Domenico Ghirlandaio. En los lunetos y enjutas que se encuentran encima, Miguel Ángel ha representado a los antepasados de Cristo, precursores de su venida y por ello de la redención. Están enumerados el comienzo del Evangelio de Mateo, que desde Abraham incluye los nombres de 40 progenitores de Cristo, diferenciándose de la otra versión del evangelista Lucas, que al comenzar por Adán incluye en cambio 75 familias.
representados aquí no tanto como imágenes históricas, sino como símbolos de una humanidad durante actividades varias y sobre todo al constituirse en núcleos familiares. Nave central. En la parte central de la bóveda se hallan representadas 9 historias del Génesis, divididas en grupos de 3, que se refieren al origen del universo, el hombre y el mal. En los primeros 3 episodios, separación de la luz de las tinieblas, creación de los astros y las plantas, separación de la tierra de las aguas, dominados por la figura de Dios, creador del universo, siguen los de la creación de Adán y de Eva, en los que se ven las figuras del hombre y de la mujer en su desnudez, símbolo de inocencia, que se perderá con el pecado original, representado en el recuadro siguiente junto con la expulsión del paraíso terrenal. Los últimos 3 frescos, Sacrificio de Noé, Diluvio universal, Embriaguez de Noé, muestran la caída de la humanidad y su renacer con Noé, elegido por Dios como único hombre destinado a salvarse para repoblar la tierra, tras la decisión del Creador de destruir todo ser viviente a causa de la maldad humana. Sibilas y profetas. Profetas y sibilas sentados en tronos monumentales se alternan en los lados largos, mientras que en los cortos sobresalen las figuras de Zacarías y sobre el altar Jonás, a quien toca la posición prominente en calidad de prefiguración de Cristo. Los videntes están identificados por una inscripción en la placa de abajo y son los primeros que intuyeron la venida del Redentor. Por lo tanto, profetas y sibilas testimonian la constante espera de la redención por parte de la humanidad. Los primeros anticiparon la venida de Cristo para el pueblo de Israel. Las segundas, aún permaneciendo al mundo pagano, se hallan aquí representadas por sus dotes de adivinas, tratando de ampliar en este sentido la espera de la redención desde el pueblo elegido a toda la humanidad. Pechinas. Las grandes pechinas colocadas en los ángulos de la bóveda narran 4 episodios de la milagrosa salvación del pueblo de Israel que se pueden interpretar como prefiguraciones del Mesías, ya que testimonian la constante presencia de Dios en la vida de su pueblo y la perpetua renovación de la promesa de la redención. Estas se colocan, por lo tanto, como eslabón entre las historias de la bóveda y las de las paredes. Enjutas. En las 8 enjutas se encuentran pintados al fresco grupos de figuras que integran probablemente la serie de los antepasados de Cristo de los lunetos ubicados abajo. El juicio final. La grandiosa composición realizada por Miguel Ángel entre 1536 y 1541 se concentra en torno a la figura dominante de Cristo, representado en el instante que precede a la emisión del veredicto del juicio. Su gesto, imperioso y sereno, parece al mismo tiempo llamar la atención y aplacar la agitación circundante. Eso da inicio a un amplio y lento movimiento rotatorio en el que se ven involucradas todas las figuras. Quedan fuera de este los 2 lunetos arriba con grupos de ángeles que llevan en vuelo los símbolos de la pasión. A la izquierda, la cruz, los dados y la corona de espinas. A la derecha, la columna de la flagelación, la escalera y la lanza con la esponja bañada de vinagre. Al lado de Cristo se halla la Virgen María, que tuerce la cabeza en un gesto de resignación. En efecto, ella ya no puede intervenir en la decisión, sino sólo esperar el resultado del juicio. Incluso los santos y los elegidos, colocados alrededor de las 2 figuras de la Madre y del Hijo, esperan con ansiedad el veredicto. Algunos de ellos se pueden reconocer con facilidad. San Pedro con las 2 llaves, San Lorenzo con la parrilla, San Bartolomé con su propia piel, en la que se suele identificar el autorretrato de Miguel Ángel, Santa Catarina de Alejandría con la rueda dentada, San Sebastián de rodillas con las flechas en la mano. En la faja de abajo, en el centro, los ángeles del Apocalipsis despiertan a los muertos al son de largas trompetas. A la izquierda, los resucitados que suben hacia el cielo recomponen sus cuerpos, resurrección de la carne. A la derecha, ángeles y demonios compiten para precipitar a los condenados en el infierno. Por último, abajo, Caronte, a golpes de remo, junto con los demonios, hace bajar a los condenados de su barca para conducirlos ante el juez infernal Minos, con el cuerpo envuelto por los anillos de la serpiente.
En esta parte es evidente la referencia al infierno de la Divina Comedia de Dante. Junto con los elogios, el juicio suscitó entre sus contemporáneos reacciones violentas, como por ejemplo la del maestro de ceremonias Biagio da Cesena, quien dijo que era cosa muy deshonesta en un lugar tan honorable haber realizado tantos desnudos que deshonestamente muestran sus vergüenzas, que no eran obra de la capilla del Papa, sino de termas y de hosterías. Miguel Ángel le representó en el fresco como Minos, el juez del infierno. Se dice que cuando Cesena se quejó al Papa, el pontífice respondió que su jurisdicción no incluía el infierno, por lo que el retrato se mantendría. Las polémicas que prosiguieron por años hicieron que la Congregación del Concilio de Trento en 1564 tomase la decisión de hacer cubrir algunas de las figuras del juicio consideradas obscenas. El encargo de pintar trapeados de cobertura las llamadas bragas fue dada a Daniel de Volterra, desde entonces conocido el braguetone, pone bragas. Las bragas de Daniel fueron solo las primeras, en efecto, otras se añadieron en los siglos sucesivos.